Camilo, te agradezco ahí la observación. Efectivamente, aquí habíamos omitido la grabación de esta primera parte. Les pido excusas, muchachos, por haber dejado pasar este punto tan importante. Efectivamente, no estaba siendo grabado. Bueno, espero ahí sepan entender, pues no sería aquí prudente volver a iniciar todo lo que ya hemos trabajado. Espero pues que al menos hayan recibido bien la información hasta este punto. De nuevo te agradezco, Camilo, por la observación. Bueno, vamos a retomar aquí. En el punto de los recursos. En este punto de los recursos, entonces, el formato nos pide indicar, evidenciar cuáles son los recursos que el grupo o la persona que está presentando la propuesta requiere para poder realizarla y desarrollarla. Recursos académicos, económicos, bibliográficos, físicos, tecnológicos, todo lo que se requiera para poder desarrollar la propuesta, ¿sí? Incluso desde el punto de vista de la necesidad de tener los asesores y demás. Todo esto son recursos que se necesitan para el desarrollo del mismo. Herramientas tecnológicas, herramientas físicas. ¿Qué más necesitaría entonces, por ejemplo, si estoy enfocando el proyecto hacia la implementación de un proceso puntual en una empresa desde el punto de vista logístico? ¿Qué necesito de recursos para que ese proyecto se pueda dar, esa propuesta se pueda dar? Que necesito recurso humano, necesito hacer capacitaciones para algún grupo de personas dentro de la empresa, necesito hacer instalación de un software, necesito hacer capacitación de ese software, necesito hacer algunas inversiones puntuales en herramientas logísticas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un tema de, no sé, almacenamiento, entonces dentro de los recursos y materiales irán racks, irán montacargas, irán elevadores, en fin, lo que yo tenga propuesto para desarrollar ese buen proyecto o esa buena idea, ahí lo tengo que manifestar y lo tengo que colocar. Punto 7, esto ya aquí lo entrega como desarrollo del comité. Y ya el comité entra entonces a evaluar y a validar todas las observaciones y todo lo que se haya presentado. No sé si hasta aquí en estos 6 puntos que tiene la propuesta tengan alguna inquietud para poderles resolver. No, señor, por mi parte no. Listo, muchas gracias. Por aquí también me dicen que no. Ok, bueno, vamos claros entonces ahí. Les decía que en el punto 7 ya inicia entonces la intervención del comité o de los evaluadores de la propuesta. Aquí el comité va a determinar la viabilidad o no viabilidad de esta propuesta. Aquí todavía no estamos hablando del proyecto, de la propuesta del proyecto. Hay una calificación, hay unos conceptos o unos indicadores que se van a tener en cuenta o que el comité va a tener en cuenta para poder hacer la evaluación. Evalúan entonces el indicador de descripción. Se debe describir de manera breve el tema de la propuesta de grado. Allá cuando nos decían 350 palabras, entonces por eso hablan de una brevedad aquí, una descripción clara, concisa, concreta de la propuesta de grado, una buena descripción del problema o del planteamiento del problema, que incluye el planteamiento, la situación y el desarrollo, y el impacto esperado. Ahí también lo evalúan con un valor del 20%. Los objetivos, también el objetivo que nos piden allá,
que sea muy claro, que sea contundente, que esté realmente enfocado con el problema que se esté planteando. Los impactos, ¿cuáles son todos esos impactos que se estima evidenciar al momento de desarrollar el proyecto? Qué pena. La articulación con el PEI, con el Plan Educativo Institucional. El tema propuesto guarda relación con el proyecto educativo institucional y con los campos de acción del programa, es decir, que esté directamente ligado, se evalúa que esté directamente ligado con su línea de investigación, que es gestión logística. Digamos que esto es uno de los puntos más fáciles de cumplir, porque de entrada ya el grupo o el estudiante que presente la propuesta debe tener muy claro que esa propuesta o ese proyecto debe estar directamente ligado con la parte logística. Si no, ya sabe que en ese punto va a estar por fuera de lo que es la aceptación o la aprobación del proyecto. Una vez realizada la evaluación, la tabla pues elaborará aquí ya el puntaje correspondiente. Se entregarán algunas opciones. Créanme que no hay Profe, muchos una criterios. pregunta. Señor, sí, señor. O sea que si el proyecto no está como relacionado con algo que tenga que ver con la logística o la administración, o sea, no es viable en hacer la propuesta. En hacer la propuesta. Es una de las exigencias que la universidad tiene con respecto a esa propuesta o proyecto de grado, y es que esté directamente enfocado con la línea de investigación, en este caso gestión logística. ¿Qué pasa? Puede que en algunos proyectos, como les decía ahora, su enfoque esté hacia la parte comercial, pero en ese desarrollo de ese proyecto con enfoque hacia la parte comercial, se están implementando gran cantidad de desarrollos desde el punto de vista logístico. Ahí el evaluador tiene que tener muy en cuenta que hay una afectación o una articulación con ese proyecto educativo llevado hacia la logística, ¿sí? Pero digamos que el planteamiento del problema puede estar hacia una situación desde el punto de vista comercial, pero el desarrollo de la solución y el impacto del mismo está enfocado hacia la parte logística y con herramientas logísticas y con soluciones logísticas que me van a ayudar a solucionar un problema de la parte comercial. Perfecto. Pero todo el enfoque y la articulación del proyecto es relacionado con la parte logística. Ahí sería completamente viable. Pero si ya, como te digo, es un proyecto completamente alejado de lo que es la gestión logística, difícilmente va a ser aprobado. No sé si te queda claro ahí, Juan, en esa Sí, parte. pero no que pues estaba como en retomar un proyecto acá en la empresa, pero pues eso está más inclinado como a la mejora de indicadores, productividad, calidad. Entonces, pues no sé, tocaría retomarlo, De pronto investigar sería bien a ver. analizar, exacto, analizar bien el enfoque de ese proyecto como se tenía en su momento, o hacia qué resultados espera entregar ese proyecto y cuáles van a ser las herramientas para desarrollarlo, porque si son herramientas logísticas para la implementación de esos indicadores, mejora de esos indicadores y que tengan que ver los mismos con algún desarrollo logístico como tal, pues digamos que se podría ver como una posible propuesta que es viable. Pero si son temas, por ejemplo, de indicadores netamente comerciales, netamente de procesos, ¿sí? Que se alejan un poco de la parte logística, pues ahí tocaría como analizarlo. Pero se puede de pronto revisar, pues no estaría de más revisarlo si tú lo tienes ahí como en mente, de pronto retomarlo o algo así, se podría analizar a ver si aplica para que se presente como propuesta. Ya sería de pronto, Juan, que validaras, no sé si Juan está ahí con nosotros, creo que se desconectó. Pa. Sí, se desconectó. Ahí ya volvió.
Juan, ¿hasta dónde me escuchaste? Vale, profe, no, sí, tocaría analizar a ver la propuesta bien el enfoque hacia dónde está apuntado para ver si se puede retomar ese proyecto. Es correcto, a ver si de pronto se podría retomar y podría ser válido para presentarse también dentro de lo que es la opción de grado. Ya sería analizar bien cuál es el enfoque del mismo y se aplica como dentro de la misma línea de investigación. Listo, entonces una vez, volvemos aquí al formato, una vez ya analizada esta parte, evaluada y demás, el comité entregará la respuesta final al grupo o a la persona que haya presentado la propuesta con las observaciones, de pronto algunas correcciones o demás o consideraciones que debe tener y el puntaje. Si el puntaje entonces es superior, si el puntaje es superior a 71, superior o igual a 71%, se considera aprobada esa propuesta. Si es inferior o igual al 70%, pues no hay aprobación y debe replantearse toda la propuesta presentada como tal. Les estaba diciendo que es muy difícil que una propuesta llegue al 100% o a un puntaje de 100 de forma inmediata, eh, pero sí han estado muy cercanos entre un 92, 95 puntaje para que a su vez las observaciones pues obviamente sean muy pocas y el desarrollo del proyecto como tal pues inicie de forma muy expedita, muy rápida para que se pueda comenzar. De todas maneras, el recibir una no aprobación no quiere decir que se ha desestimado al grupo para la posible presentación del proyecto, no. Lo que pasa con esta evaluación es que si es inferior al 70, inferior o igual al 70%, lo que se hacen son unas observaciones puntuales de mejora y de verificación de la propuesta para que sea nuevamente presentada y una vez ya nuevamente verificada, si tiene el puntaje establecido, ya puede iniciar con el proyecto como tal y ahí se comienzan a contar los tiempos ya para la presentación y demás. ¿Quedamos claros con este formato, muchachos? ¿Alguna duda o inquietud? Todo claro, profe. Listo, perfecto. Vamos a ver entonces, les quiero compartir también relacionado con la propuesta de grado y ya para pasar a lo que es las consideraciones del seminario, les quiero mostrar las fechas que desde un inicio la universidad tiene establecidas, es decir, desde el inicio del periodo académico de 2020, las fechas que tiene establecidas para la presentación de propuestas y demás. Me voy a ubicar de una vez en el mes que estamos. Aquí estamos en septiembre. En septiembre, digamos que pues aquí ya estaríamos sobre el límite. No creería yo que haya aquí una posibilidad de hacer alguna presentación. Pero para que lo tengan en cuenta, en septiembre las fechas establecidas están así. Vamos a ampliar un poco más esto. A reducir este tamaño para poder ver la conexión. En septiembre, entonces, del 1 al 5 de septiembre, es decir, hasta el día de mañana, se tendría plazo para el envío del formato de propuesta, este formato que les acabo de compartir, hasta el día de mañana. Del 7 al 12, el comité evaluador hace toda la revisión de las propuestas recibidas. A partir del 14 se comienzan a enviar, del 14 y hasta el 19 de septiembre se comenzarían a enviar las propuestas evaluadas. Esto lo haría pues directamente a registro. Y las asesorías, entonces, ya de esas propuestas evaluadas se comenzarían a trabajar a partir del 21 de septiembre. Ahí comenzarían las asesorías, pues se comienza con todo el tema de programación, validar quiénes van a ser los asesores para cada grupo que haya presentado su propuesta o a cada persona que haya presentado su propuesta y demás. Allí se iniciaría y se comenzaría entonces a contar los tiempos que corresponden al tema de los 6 meses que veíamos ahí en las consideraciones para la entrega del proyecto ya como tal, entrega, presentación y sustentación.
Aquí deberíamos considerar entonces octubre y de pronto noviembre, que también lo tenemos, sí, octubre y noviembre. Básicamente son las mismas fechas. Octubre nos dice del 1 al 5, la entrega de propuestas, del 7 al 12 evaluaciones, a partir del 14 entrega de propuestas evaluadas y a partir del 21 inicio de asesoramientos, mismas fechas para noviembre. Ya con estas fechas, pues se considera que la presentación como tal del proyecto de una forma ágil, rápida y demás, y de su aprobación, pues se tendría entonces ya para la opción de grado o el tema de ceremonias de grado del próximo año, teniendo en cuenta pues estas fechas que nos aplicarían. Hay que tener esas fechas pues en cuenta quienes vayan a optar por esa opción. Profe, usted nos comparte ese archivo que está mostrando. Claro que sí, Juan. Mira, en la sesión de hoy, en el área de recursos, aquí te la estoy mostrando, tienes todos estos formatos disponibles para que tú los descargues, los trabajes sin problema. Ah, ok, ¿Sí? profe, Ahí gracias. los puedes validar. Ok, bueno. Esto en cuanto a la opción proyecto de grado. Iniciando desde la propuesta, cómo se desarrolla la propuesta, obviamente las consideraciones que vimos ahí en el primer resumen, donde nos indicaba el tema de costos, asesores, tiempos y demás. El desarrollo de la propuesta que debe estar muy bien elaborado. La idea es que la propuesta sea un fiel reflejo de lo que se va a ir encontrando en el proyecto. Cuando el evaluador, el comité evaluador, recibe una propuesta bien elaborada, bien fundamentada, con lo requerido, con los enfoques precisos, ya se puede ir dando una idea de lo que va a ser el desarrollo del trabajo. Cuando se recibe una propuesta que es un poco deficiente en información, en contenidos, en argumentos y en el mismo desarrollo y forma de presentar el contenido, cuando no hay un buen desarrollo gramatical, cuando hay errores ortográficos, cuando hay errores de sintaxis, de puntuación, de acentuación y demás, eso ya deja muy en claro hacia dónde va enfocado el proyecto y también dejará muy en claro cómo debe ser evaluado. Entonces tengamos mucho cuidado en esa parte, muchachos, mucho cuidado en cómo se elabora una propuesta, un documento, un escrito. Las herramientas las tenemos, las mismas herramientas de texto permiten hacer muchas revisiones de los mismos documentos, de cómo se está redactando y demás. Entonces, utilicemos todas esas herramientas que tenemos a la mano y obviamente con el conocimiento previo, pues también va a servir bastante. Entonces, estos formatos quedan ahí con relación a la propuesta y proyecto de grado. ¿Nos queda claro esa parte, muchachos? Esa parte del proyecto nos queda... Señor. Perfecto, gracias Maritza. Creo que no tenemos mucha duda con esa parte. Ahora vamos entonces a hablar de lo que es el seminario de grado. Profe, perdón. Sí, señor. Sí, esas fechas, pues yo veo que en el caso de nosotros no vamos a alcanzar para esas fechas. Entonces, podríamos estar pensando ya en fechas del año entrante. Fechas del año entrante. Bueno, aquí para el tema de las fechas de propuestas, digamos que sí se podría alcanzar. John, tendría que hacerse un trabajo muy interesante en cuanto a la calidad de propuesta que se vaya a presentar, ¿sí? Porque pues tendríamos, digamos que en ese orden de ideas, para presentar una buena propuesta en el mes de octubre tendríamos un mes, ¿sí? Si estamos viendo aquí nuevamente el formatico, nos reciben, o la universidad recibe propuestas ahí en el correo de investigaciones.pereira, recibe propuestas hasta el 5 de octubre, pues tendríamos un mes para desarrollar una muy buena propuesta, enfocada en la línea de investigación, de gestión logística, toda la parte de implementación de alguna propuesta logística interesante y podría presentarse en ese mes de octubre. Ya recibiríamos un tema de la propuesta evaluada con algunas observaciones si no fue aprobada y demás, y se estaría programando para ya iniciar asesoramientos el 21 de octubre. Y ahí se iniciaría y ya el enfoque sería entonces buscar la posibilidad de presentar el proyecto lo más pronto posible,
dentro de esos 6 meses que se tienen establecidos, si ya el proyecto está tan avanzado que se puede presentar en el mes de noviembre, en diciembre o en enero del próximo año, pues bienvenido sea. Y allí ya entonces se entraría a validar la opción de ceremonia de grado para las primeras ceremonias del próximo año. Pero de alcanzarse se podría hacer, se podría trabajar, incluso octubre o presentarla en noviembre si se quiere de pronto tener un poco más de tiempo para la propuesta. Y ya el trabajo como tal, grueso, pesado del proyecto, se iniciaría al momento de comenzar con los asesoramientos, porque ya tendrías entonces el formato de entrega de proyectos, que ya es el formato que entrega la universidad, que es ese documento que va a tener alrededor de 80 a 100 hojas, y ya con el asesor o con los asesores que se te asignen, comienzas a trabajar ya sobre ese formato. Ok, profe, muchas gracias. Listo, John. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, con respecto al tema del proyecto de grado? No, señor. Bueno, señora. Listo, muchachos. Entonces vamos a hablar del seminario, que esa es la otra opción de grado, que ya algunos de los compañeros que tenemos aquí en sesión tuvieron la oportunidad de estar en ese seminario, de evaluar qué tal es esa experiencia de un seminario de grado entregado por la universidad y también de tener la experiencia de presentar ese entregable, que en el caso de la opción de grado proyecto es ese trabajo que les decía de 80 a 100 hojas con ese formato. En el caso del seminario, el entregable es un informe un poco diferente. Vamos entonces primero. Quiero, no sé si de pronto haya la posibilidad de que alguno de los compañeros que haya estado en el seminario de grado del semestre pasado quiera compartir de pronto su experiencia acerca de cómo vivió el seminario, si cumplió con las expectativas o no, qué de pronto recomendaciones le podría dar a los demás compañeros que aún están en espera de definir una opción de grado. No sé si alguno de los compañeros que ya tuvo la oportunidad de presentarlo quiera compartir alguna experiencia. Así estuvo de interesante el seminario. No, profe. Profe, eh, bueno, en cuanto pues al seminario, pues a mí me gustó mucho por el énfasis en el cual se hizo, ¿sí me entiende? Fueron cosas, digamos que durante los cursos que usted nos alcanzó a dar a muchos, ya se nos había adelantado mucha información porque lo tiene todo muy en cuenta, ¿sí me entiende? Pero ahí se profundizó mucho más en el tema de lo que era la logística, los avances, la evolución y también de la industria, las nuevas tecnologías, eh, digamos la importancia digamos de tener una constante educación hacia el futuro y hacia la evolución de las cosas. Entonces, pues por ese lado es muy interesante porque, digamos, no es un seminario que se torne aburrido, que sea solamente teoría, sino que también hay mucha parte de lo que son videos, explicaciones. Entonces, por ese lado es interesante. Y al momento de hacer el desarrollo del trabajo, no es tan complicado, no es tan complicado. Obviamente pues hay que cumplir con unos estándares, unos requisitos que son los que piden, pero no es tan complicado y pues en cuanto a mí me parece mucho mejor el seminario. Eso es como lo que tengo para aportar. Listo, Fer, muchísimas gracias por tus comentarios. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más tiene de los que tuvieron la oportunidad de presentar el seminario? Profe, buenas noches a Profe, a mí el todos. seminario también me pareció súper interesante. La verdad es que Sí, dinos, Daurian. Qué pena, Martica, ya te damos la palabra. Dinos, Daurian. los temas profe, que tocaban allí, que
casi todo fue con la tecnología, ¿cierto? Y como nos venía, y me quedo siempre con una frase que, que se nos puso en una diapositiva, creo que fue que aprender o perder. Y yo creo que estamos expuestos a eso, que hay que seguir aprendiendo, seguir preparándonos, porque es que es lo que se viene, tecnología, entonces tenemos que estar a la par de ella, porque si no nos quedamos atrás. Entonces a mí el seminario sí pareció súper, y comparado pues con respecto al trabajo de proyecto de grado, no, no es que no tiene comparación, el seminario es mucho más, digámoslo que mucho más sencillo, aunque decía ahorita el compañero Fernando, también tiene pues sus puntos, pero es más llevadero y es menos complicado. A mí la verdad sí me parece menos complicado, profe. Ok, gracias, Daurien, también. Vamos con Martica, que nos iba a hacer también un aporte. Sí, bueno, pues aparte de que, como dicen los compañeros, de que de pronto fue un poquito más fácil, sí, pero yo no lo veo por tanto por el lado fácil, sino que fue más de aprendizaje, porque fue un tema en el cual pues nos estamos moviendo y fuera de eso, un trabajo, un proyecto, pues es como un resumen de lo que usted pues está estudiando, mientras que esto aparte de ser un resumen, pues fue otro aprendizaje más. Y pues, ¿qué recomendaciones daría a los que fueran a tomar el seminario? Es que hay que tomar pues muy buenos apuntes y no dejarse acumular y que para otro día, para otro día, para otro día, no, que los apuntes que usted más pueda tomar, eso es lo que le va a servir para hacer el informe. Y pues es simplemente saber tomar apuntes para poder hacer un buen informe y tener información suficiente para desarrollarlo. Ok, Martica, muy buenas observaciones y recomendaciones, muchas gracias. ¿Algún otro compañero? Ok, como lo encontramos aquí en las buenas observaciones que nos dan los compañeros, y, y para aquellos de pronto que estén pendientes de esa definición, pues aquí la opción del seminario, en este momento yo les puedo informar lo siguiente. Uno, que el seminario de grado como tal sigue siendo y ya está debidamente establecido como una opción de grado para esta carrera, para esta tecnología en gestión logística. Entonces, no, y lo aclaro porque pues no podríamos pensar, o ustedes como estudiantes podrían pensar que solamente se autorizó para el semestre pasado por el tema de contingencia y demás, y de la situación, y de, el tema del apoyo en las herramientas TICS, toda esta parte. No, ya quedó establecido. Como les decía hace un rato o al inicio de la sesión, tuve la oportunidad de hablar con la coordinación académica hoy y me reconfirma que sí va a haber una habilitación de seminario de grado para este semestre, seguramente finalizando el mes de noviembre o iniciando el mes de diciembre, para que quede dentro del mismo semestre y los estudiantes obviamente tengan ya esto definido para su ceremonia del próximo año. Entonces es un hecho que el seminario va. ¿Qué se tiene pendiente? Definir posibles temáticas que tengamos para el seminario que se va a presentar. Ya esto nos da un indicador de que muy seguramente no va a ser enfocado con el mismo tema o la misma temática que se trabajó en el semestre anterior. Obviamente es necesario estar a la vanguardia y renovando estos temas de seminario para que también los estudiantes tengan mayores opciones de identificar nuevos enfoques. Entonces, en esa parte, pues tenemos que estar tranquilos, muchachos, quienes estén pendientes de la opción, que también va a haber seminario y que ya está definido. No hay fecha puntual, pero está definido que finalizando este semestre se van a presentar las opciones. Con las mismas condiciones. Sí, Juan, dime. ¿Eso aplica para Armenia y Pereira o eso es a nivel nacional? Sí, aplica, Juan, aplica para la carrera. Aplica para la carrera. Y como tal, tú estás viendo es la carrera de gestión logística, entonces tú te vas a poder acoger a esa opción de grado. Ah, ya, pues, ok. ¿Sí? Y les iba a pasar entonces a dar como las consideraciones. De todas maneras, Juan, esa parte de la aplicabilidad,
si quieres, pues lo voy a hacer, no lo voy a dejar pasar por alto, lo voy a tocar también con la coordinación académica y hacerle la observación, porque muy seguramente, así como tú me lo estás preguntando, otros de los compañeros de ustedes que me he dado cuenta, incluso tengo en otros grupos también compañeros de Armenia, muy seguramente van a tener esa misma inquietud. Si en algún momento por estar en esta contingencia y demás, que ustedes están integrándose con los compañeros de Pereira o con los programas de Pereira o con los módulos más bien de Pereira, si esto es válido para todas las sedes, ¿sí? Hasta donde yo entiendo es un sí, pero déjame que yo también lo reconfirmo y les tengo una respuesta mucho más clara y mucho más concreta en esa parte. Vamos entonces a entrar. Listo. Vamos a entrar entonces ahora a ver esas consideraciones del seminario. Son muy similares a lo del proyecto, sí. En cuanto al tema de el costo lo digo con referencia a lo del seminario pasado. El costo del seminario fue de 900.000 pesos. Tuvo un tema de descuento por pronto pago, si mal no recuerdo. Había un 5% de descuento, si mal no recuerdo. 5% de descuento por pronto pago, o había la posibilidad de hacer un pago también en 2 cuotas. Eso sí, no puedo decir en este momento porque pues no manejo la parte financiera ni esta parte. No puedo decir si eso se vaya a establecer también para el seminario que se proponga a final de semestre. Muy seguramente sí va a haber algunas ayudas o pautas desde el punto de vista del tema de pagos, pero pues lo digo porque así se manejó el semestre anterior y para que ustedes también lo tengan ahí como referencia. Y pues estamos dentro del mismo año, entonces el valor seguramente va a ser el mismo. Lo que sí no sé es si se vaya a presentar un tema de descuentos o de formas de pago. Seguramente sí, porque pues la universidad ha sido, digamos que muy flexible en esa parte. Eso en cuanto al tema de pago. El tiempo de duración, entonces aquí estamos hablando de 64 horas, las cuales se dividen en 32 horas de forma presencial y 32 horas de trabajo autónomo del estudiante. 32 horas de forma presencial, que vuelvo y lo repito, para el caso del seminario del semestre pasado y por las condiciones que se tenían, esas 32 horas se tomaron a través o con ayuda de las herramientas TICS, ¿sí? 32 horas divididas ¿cómo? Se dividieron en 7 días en total, 7 días que se trabajaron entonces, como tuvimos ahí unos festivos en intermedio, se trabajaron de martes a miércoles de la semana subsiguiente, entonces fueron martes, miércoles, jueves, viernes, en horario de 5 a 9:30, si mal no recuerdo, y el día sábado de 8 a 1 de la tarde. Entonces, martes, miércoles, jueves y viernes, y martes y miércoles de la siguiente semana, horario de la noche, de 5 a 9:30, si no estoy mal, sí. No recuerdo si era de 5 a 9 o de 5 a 9:30. Y el sábado sí, 8 a 1. Ahora, de una vez, porque son preguntas que de pronto surgieron en su momento y las retomo aquí, las tengo aquí en los apuntes como para irlas resolviendo y que ustedes también lo tengan muy claro quienes están pendientes de la opción. El tema laboral, profe, es que yo a las 5 todavía estoy trabajando. Es que yo el sábado tengo que trabajar. En esa parte, y que muy seguramente vamos a estar todavía en este modelo apoyándonos en las herramientas TICS, porque pues con el tema de alternancia sabemos que para aplicarlo a un seminario de pronto va a ser un poco complicado el tema de la alternancia, entonces ahí se tendría que definir una estrategia un poco diferente, pero a las condiciones de hoy, sería también apoyado a través de las herramientas TICS. Es decir, que si tenemos esa posibilidad de la herramienta TIC, vamos a tener entonces la posibilidad de tener el encuentro grabado, el encuentro sincrónico, y que el estudiante que tenga algún inconveniente de tipo horario laboral y demás, que no puedo asistir a las 5 en punto, pero sí llego a las 6 o a las 6:30 hasta ya el final, que el domingo por mi turno de trabajo no lo puedo hacer o
estoy conectándome sobre las 11 de la mañana, solamente hasta la 1. Como tenemos la posibilidad de tener el encuentro grabado, pues hay esa flexibilidad desde el punto de vista del facilitador, independiente de quién sea, y desde el punto de vista también de la universidad, en que el estudiante que tenga de pronto esas dificultades avale ese tiempo que no está ahí conectado o haciendo su conexión como lo estamos haciendo en este momento, avale con lo que ya conocemos nosotros como la visualización ahí en la plataforma y en el video del canal institucional y dejando el comentario que avale ese tiempo que no estuvo en conexión ahí, en vivo, pero que pudo ver ese contenido que le quedó pendiente de forma diferida. Esa es una de las opciones para que también lo tengan en cuenta, pero se tiene establecido de esa forma 32 horas que se van a ver entonces establecidas en esos horarios muy seguramente para que los estudiantes puedan evacuar de forma muy rápida también la opción de grado o la opción de seminario y a su vez tengan la flexibilidad también para el tema de las herramientas tecnológicas que pueden ayudar en el tema de asistencia y demás. Vuelvo, repito, el tema o la temática de los seminarios para este semestre aún no están definidos. Por aquí Julio, me disculpan un momento, por aquí Julio nos pregunta si el próximo seminario lo voy a dictar yo. Todavía eso no está definido, Julio. Como te digo, todavía no están definidos los temas o las temáticas. Generalmente la temática se le solicita al facilitador que la proponga, que la entregue, o en algunos casos pues también la universidad da algunos temas base para desarrollar y el facilitador entregará la propuesta del seminario para que la decanatura lo evalúe y así apruebe al facilitador o no lo apruebe y apruebe otra temática diferente. Hasta hoy no te podríamos decir si lo voy a dictar o no lo voy a dictar porque, como te digo, apenas se están definiendo temáticas y demás. Lo que sí está claro es que sí hay seminario de grado para finales de este semestre. Sí hay seminario de grado. Eso en cuanto a, bueno, respondiendo a la pregunta de Julio, que todavía no sabemos si yo lo voy a dictar, esperaría yo que sí. Me gustaría bastante porque fue una experiencia muy, muy interesante con todos los compañeros que se pudo entregar el seminario. Hubo unas muy buenas observaciones, entonces esperaría yo que se me permite y se me solicite alguna propuesta de temática para presentar seminario este fin de semestre. Esperaríamos que sí. Y vamos entonces en el tema de los tiempos, para retomar aquí lo que les estaba explicando. Los tiempos, entonces, las 32 horas presenciales y 32 horas de trabajo autónomo. Esas 32 horas de trabajo autónomo del estudiante se entenderán entonces enfocadas a la presentación del informe. Informe que está planteado para que se enfoque en una síntesis del seminario entregado o de la temática entregada en ese seminario. Como lo trabajamos en el seminario anterior, la temática fue Logística 4.0. Se entregaron unos contenidos puntuales, todos relacionados con el tema de esa Logística 4.0 y o Industria 4.0, y los estudiantes o las parejas de estudiantes, porque en este caso, ahí hago otra anotación, la posibilidad de presentar el informe puede ser individual o en parejas. Máximo 2 estudiantes. Allí no tenemos la posibilidad de 3. Sería máximo 2 estudiantes, 1 o 2 estudiantes, como lo quieran presentar, no hay problema. Pero este informe entonces debe de estar enfocado en eso, en una síntesis de los temas entregados o de la temática trabajada en ese seminario. Y ya vamos a entrar entonces ya a ver las consideraciones. Ya les hablé de las consideraciones del informe. Ya les hablé entonces de las consideraciones del seminario, que es el costo, ya se los planteé conforme se trabajó el semestre anterior. La oportunidad de presentar lo que es a final del semestre. La temática obviamente pues que está pendiente,
Todavía no tenemos temática ni facilitadores definidos, pero ya está establecido que sí hay. Y esa consideración del entregable, que es un informe, y que ahora vamos entonces a entrar a ver las consideraciones de ese informe. Ya los compañeros que lo presentaron las conocen esas consideraciones, que digamos que en principio fueron un poco, no sé si tediosas o complicadas, pero obviamente también por la novedad de la propuesta, de la situación y demás, de pronto algunos se sentían un poco perdidos, pero pues afortunadamente se pudo dar un buen manejo hacia esta parte. Y pues los compañeros que ya lo presentaron no tuvieron la oportunidad que están teniendo los compañeros que no han presentado su opción de grado, y es poder estar aquí en esta asignatura de práctica o proyecto de grado. Algunos de los compañeros que estuvieron en el seminario, finalizando el semestre anterior, sí tuvieron la oportunidad de ver este módulo, y pues llegaron con algunas bases un poco más sólidas para desarrollar este informe. Ya aquí entonces van a tener los compañeros que no han presentado el seminario o que no han presentado el proyecto, pues son herramientas ya de base para poder hacer una entrega mucho más ágil, mucho más rápida, de pronto mucho más amigable al momento de desarrollarla. ¿Qué tenemos aquí entonces en este informe? La coordinación académica amablemente entregó este formato para la modalidad de seminario de grado, donde indica las pautas principales para poder entregar esa síntesis, eso que estamos hablando o que estábamos hablando ahora del entregable, esa síntesis, ese resumen, aquí como lo catalogamos como informe, para hacer una revisión y posteriormente tener la aprobación para ya la culminación del seminario. Voy al punto de revisión antes de entregarle las consideraciones del informe. La revisión tiene dos enfoques. Una revisión temática, que como su nombre lo indica, es una revisión sobre los temas tratados en ese informe, y que dichos temas deben de estar completamente relacionados y ligados a la temática del seminario, donde se evaluará en esa parte temática. En esa evaluación temática se tendrá en cuenta entonces que, como les decía, los temas correspondan, que sean temas tratados en el seminario, y que si el estudiante o pareja de estudiantes está haciendo alguna investigación adicional, aportes adicionales y demás, citando autores o trayendo información de otras fuentes relevantes también con la misma temática, que sean enfocadas obviamente a esa temática, que no se esté incluyendo de pronto desde el punto de vista temático autores que no tienen nada que ver con la logística, pues ahí desestima un poco lo que es la argumentación del estudiante o de la pareja de estudiantes sobre la síntesis que se está haciendo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de lo que es o lo que pueda ser la revisión temática del informe. Y una revisión metodológica, que más que revisión metodológica como tal, es una revisión de estilo. De estilo, ¿por qué? Porque se considera que esa parte metodológica está enfocada en lo que nos dice este formato que les voy a presentar, que el estilo solicitado, que todo lo solicitado en cuanto a las condiciones y puntos de cada uno de estos informes esté cumpliendo con lo que nos dijo el formato o la estructura del entregable, que es la que vamos a ver. Tengamos en cuenta que esta estructura, muchachos, nos está diciendo el paso a paso de cómo debe quedar mi informe. Empecemos por el título. Título del informe final. De entrada nos está diciendo que no debe ser mayor a 15 palabras el título del informe. Algunos colocaron el mismo título del seminario, algunos le dieron una pequeña variación, una pequeña integración de otro concepto.
Lo importante es, uno, que esté enfocado obviamente a la temática, porque desde allí se comienza a revisar tanto temática como metodología. Y dos, que cumpla con esta primera parte, no mayor a 15 palabras. Y tengan en cuenta o muy en cuenta este tip. El tipo de letra que está utilizando ahí ese título o esa estructura, ese ejemplo, es el tipo de letra que se debe manejar para el informe. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, la tabla de tipos de letra, estilos y demás, la encontramos aquí más adelante. Por aquí Marta nos está escribiendo. Se me olvidó una sugerencia, que la clase que dio Amortegui de las citas deberían darla al principio y no al final. Es correcto, Martica. Y esa parte de las citas que ustedes tuvieron, pues ahí de pronto esa desventaja, digámoslo así, esa desventaja porque no habían visto este módulo al momento de que ustedes tomaron la opción de grado. Esa parte de las citas yo la voy a incluir dentro de lo que vamos a trabajar aquí. Obviamente va a ser una ayuda o una herramienta para los compañeros que no han entregado o que no han tomado la opción. Y dos, va a ser un complemento para ustedes que ya lo tomaron y que seguramente les va a servir para el desarrollo de algunos trabajos más adelante, ya sea desde el punto de vista académico o profesional. Listo, Martica, y gracias por la observación, porque eso yo también lo voy a incluir dentro de lo que vamos a trabajar aquí de aquí en adelante en las sesiones. Volvemos entonces a la estructura. Les decía que el tipo de letra, los tamaños y demás, lo vamos a encontrar en una tabla más adelante en este formato, pero vamos teniendo en cuenta lo que nos van presentando acá. Después del título, debe de estar incluida la información de los autores o del autor del informe, tal cual nos aparece ahí. Inmediatamente después del título, centrado en ese tipo de letra con la negrilla, ahí debe ir la información del autor o de los autores. Y si ustedes ven e identifican aquí en este formato, tenemos un pequeño comentario, incluso ligado con un pie de página, que ya les voy a mostrar aquí más adelante. Miren, tenemos aquí autor 1 y autor 2 y tiene allá un numerador 1 y 2 que nos liga a un pie de página del documento. Y si vinimos acá al pie de página, nos va a mostrar esto. Es decir, que además de los nombres del autor o autores, yo debo incluir en el formato el título más alto obtenido por ese autor, el autor 1 y el autor 2, o si es un solo autor, ahí también, el título más alto obtenido, en qué institución, la dirección de la institución y el correo electrónico actual del autor. En ese punto del correo electrónico actual del autor, se recomienda, se sugiere que si tenemos un correo que no esté muy acorde con una presentación de un trabajo escrito, pues que ese correo sea modificado. Si tenemos el correo cuando recién se creó Hotmail y todos corrimos desesperadamente a abrir nuestras cuentas de correo y colocamos allá un correo no muy acorde a la situación actual, puede que en ese momento haya sido muy acorde, muy bonito, muy de moda, pero si no es el acorde a la situación actual, se recomienda, por favor, modificar ese correo y entregar uno un poco más estructurado o al menos más enfocado a lo que es la entrega de un documento escrito. Eso como recomendación, pues para que lo tengan muy en cuenta en cuanto a esa información que pudieran colocar en su momento en el informe. Vamos entonces ahí en el tema de títulos o de título y autores. ¿Qué más nos pide el formato? Nos pide un resumen, iniciar con un resumen. No un resumen de todo el seminario, un resumen de lo que vamos o de lo que el lector va a encontrar en este informe. Vuelve y juega. Aquí, tal cual
está el formato de letra, tipo de letra, tamaños y demás. Así debe quedar. Resumen. El resumen debe ser claro, coherente, sucinto, para lo cual se sugiere revisar y verificar. Coherencia, ojo con esto, muchachos. Sintaxis, ortografía, no caer en redundancias, no incluir ecuaciones, figuras, tablas, ni referencias bibliográficas. Máximo 300 palabras y debe reflejar el contenido del informe. ¿Qué es lo que voy a encontrar yo como lector en ese contenido de ese informe? Y algo muy importante y que por favor no lo pasen por alto, la redacción en tercera persona. Redacción en tercera persona, no en primera persona. ¿Listo? Para que se tenga muy en cuenta en ese resumen y en todo el desarrollo del informe. Aquí este resumen, entonces, clarísimo, enfocado a lo que el lector va a encontrar en ese informe. No superior a 300 palabras, que no incluya figuras, que no incluya tablas, números, ecuaciones, nada de eso. Muy clarito, muy conciso. El lector va a encontrar esto, se trata de esto, va a incluir esto, vamos a desarrollar esto. Adicional al resumen, se deben incluir unas palabras clave. Palabras clave que se sugiere, aquí nos dice indicar 3 a 5 palabras claves separadas por comas en la misma línea. No nos dice mayor cosa. 3 a 5 palabras claves, pero ¿cómo así que palabras claves? Palabras claves nos indica que a consideración del autor o de los autores, indicarle al lector o los lectores que estas 3 o 5 palabras, si no las conoce o si de pronto son muy técnicas, lo que está sugiriendo el autor es que primero se investigue o se indague por lo menos el significado de estas palabras para que cuando luego las encuentre en el desarrollo de la síntesis, sepa de qué le están hablando. Por eso se consideran palabras claves, porque si el lector la encuentra por allá más adelante y el autor en ningún momento le dijo que eso era una palabra clave para que la entendiera muy bien, cuando la encuentre por allá más adelante en el desarrollo de los contenidos, muy posiblemente se vaya a perder. Vaya a perder el hilo del resumen, vaya a perder el hilo del argumento que le estoy entregando y eso va a ser en deterioro de la calidad del informe. Entonces aquí se sugiere ser muy claros en esas palabras claves y entregarle al lector esa primera herramienta. Ojo, lector, 3 palabras claves que usted debe, si no las conoce, por lo menos indagar antes de continuar con la lectura de esto, indague el significado para que cuando la encuentre por ahí más adelante, sepa de qué le están hablando. Eso en cuanto a las palabras claves. Aquí en ningún momento, tengan en cuenta esto también, nos están pidiendo que el resumen va en una hoja, las palabras claves van en otra hoja. Aquí no nos están diciendo nada de eso. De la misma forma, entonces lo trabajamos. Termino de hacer mi resumen y de una vez continúo con las palabras claves, las incluyo y vamos y seguimos entonces con la introducción. Sí, no me están diciendo que debo entregar una hoja por cada uno de estos. Y ya les voy a hablar de la extensión de las hojas. Más adelante hablamos de eso. Introducción, entonces en esta parte se describen los temas. Ojo que aquí hay 2 conceptos diferentes, resumen e introducción. El resumen, no más de 300 palabras, muy claro, muy sucinto. Por eso nos dicen muy sucinto, porque debe ser enfocado y directo en lo que yo estoy trabajando o pienso trabajar. Nada de más palabras, nada de menos palabras, no me puedo ni ser muy extenso ni quedarme muy corto. Y en la introducción, aquí sí, debo hacer una descripción como tal del tema central del seminario, sea cual fuere la temática que se está trabajando en ese momento. Hago una descripción muy acertada de ese seminario, menciono antecedentes históricos si los puedo mencionar y si fueron tratados en el seminario. Hago una contextualización, qué investigaciones se tocaron,
qué literatura relevante, qué autores, qué dijeron algunos autores, por ejemplo, qué autores estoy yo como escritor o como autor incluyendo. Todo esto lo puedo manejar ahí en la introducción. Se sugiere también incluir una pequeña síntesis de cada uno de los puntos que va a encontrar el lector en el contenido. Entonces, si yo dentro del contenido voy a hablar para retomar el tema de Industria 4.0 y Logística 4.0, voy a hablar de Big Data, voy a hablar de Data Analytics, voy a hablar de robótica, de inteligencia artificial y de automatización. Por lo menos en la introducción, yo le debo de estar diciendo al lector que eso lo va a encontrar más adelante, que de eso le van a hablar, para que él en la introducción ya se vaya ambientando a lo que va a ser ese informe. También se sugiere incluir de pronto o nombrar qué bases de datos, revistas, libros se utilizó también para hacer el desarrollo de este trabajo. Vamos bien hasta ahí. Sí, señor. Ok. Bien, profe, interesante. Sí, profe, perfecto. Listo, muchachos. Bueno. Continuemos aquí con este formato. Son 2, 3 hojitas nomás, no se preocupen. Ya hablamos de la introducción. Contenidos. Aquí entonces en los contenidos es donde yo voy a comenzar a entregar toda esa síntesis de lo que vi en el seminario. Sintetizar contenidos o temas más importantes abordados durante cada tutoría del seminario. Aquí es muy relevante decirles, muchachos, que lo que es importante para un grupo puede que no sea importante para el otro. Entonces aquí la importancia se la da a cada uno de los autores a los temas que va a incluir ahí. Para algunos puede ser más importante entonces trabajar inteligencia artificial, es un tema muy importante, interesante para ellos y lo desarrollan. Y en ningún momento tocaron, por ejemplo, blockchain, ¿sí? Cadena de datos, no la tocaron, para hablar pues, del tema del seminario de Logística 4.0. Está bien, no se tocó porque no era importante para ese grupo, para esos autores en ese contexto de informe que están entregando. No quiere decir tampoco que solamente vamos a hablar de un tema porque solamente ese me pareció relevante. No porque, ojo, que el enfoque del informe es que se haga una síntesis de todos los temas del seminario, que pueden que sean algunos más importantes que otros o más relevantes que otros para cada uno de los actores, sí, pero no quiere decir que solamente me voy a enfocar en uno. Tengamos muy en claro también eso. Describir aproximaciones teóricas, conceptos, técnicas, referentes legales, sí, legales y también otros autores que se hayan tocado dentro del seminario o que incluso haya sugerido el facilitador, porque no todos se pueden tocar en el seminario o no se alcanzan a tocar. Y entonces el facilitador en alguno de los temas dice, yo les sugiero que en algún momento lean este autor o lean este libro o vayan a esta página web o vayan a este portal institucional o vayan y verifiquen qué información nos entrega este ente gubernamental, que no están incluso en las diapositivas y en todo el informe que está entregando el facilitador en el seminario, pero que ustedes lo pueden tener ahí como un referente adicional para incluir en el informe. También dentro de ese informe, entonces, además de esos referentes y de todo lo abordado en el seminario, el autor o los autores pueden generar discusiones de lo que se entregó en el seminario, de lo que entregó el facilitador. Porque en algunos puntos puede que el autor, en este caso ustedes como estudiantes, no estén de acuerdo o vayan en contravía o estén en otra línea en cuanto a algunas teorías o informes o procesos entregados por el facilitador y quieran de pronto hacer una contraparte o una discusión, eso sí, debidamente soportada al facilitador a través de ese informe. No, el autor puede decir que no se encuentra de acuerdo con la posición sobre la aplicación de la
automatización en los procesos logísticos, porque un referente, no sé, como el desarrollo que hizo Henry Ford en el proceso productivo de la producción en masa, nunca incluyó un tema de automatización y fue exitoso en su momento. Listo. Es una discusión académica soportada. Ahí tenemos un autor que incluso puede tener un tema de tesis o argumentos o libros para incluir dentro de esa discusión, pero la tiene que soportar, la puede hacer, claro que sí, es completamente válida, es una de las herramientas que se pueden encontrar dentro del informe, esas discusiones, pero debidamente argumentadas. Y realizar también de pronto aportes, apoyos, un apoyo adicional a un argumento o una discusión entregada por el facilitador. El autor también puede aportar y aunarse a ese argumento, también soportado de pronto con otros autores que haya investigado o que ya conozca previamente y que dé más fuerza o más fortaleza a ese concepto entregado en el seminario. También es completamente válido. Tengamos en cuenta que los contenidos entonces son, digamos que la parte, el grueso del trabajo. Habíamos hablado de un resumen, no más de 300 palabras, las palabras claves, la introducción, que es toda la contextualización y descripción de lo que vamos a encontrar, de pronto un poco más profunda que el resumen. Los contenidos, aquí sí vamos con todo el grueso del trabajo. Nos pide también entonces en el tercer punto, conclusiones y anotaciones finales. Mínimo de 900 palabras. Mínimo. Mínimo 900 palabras. Conclusión académica del estudiante sobre los temas abordados durante el seminario de grado. Ojo que es conclusión académica. ¿Qué conclusiones desde el punto de vista académico el estudiante considera relevantes sobre todos estos temas que se trataron en el seminario y que a su vez entregó en ese informe bien detallado? Ahí, conclusiones, las que le salgan con un mínimo de 900 palabras. Entonces, miren la relevancia del tema de las palabras. Por ahí en el resumen, 300. Pero en las conclusiones, que son conclusiones de tipo académico, de cada uno de los estudiantes, solicitamos 900. ¿Por qué? Porque a través de esos contenidos que se están entregando, que muchas veces son casi que parafrasear lo mismo que se trabajó en el seminario, traer muchos elementos de allí del seminario y demás y entregarlos y contarlos y una cosa y la otra, de pronto algunas discusiones, en las conclusiones académicas ustedes deben entregar la mayor cantidad de información posible de por qué les pareció desde el punto de vista positivo el seminario o desde el punto de vista negativo el seminario, qué fortalezas tuvo, qué deficiencias tuvo, todo. Conclusiones académicas de cada uno de los autores, con un mínimo de 900 palabras. Hay que hacer una lista de referencias. Lista de referencias o bibliografía, como se conoce también. Ahora lo llamamos lista de referencias porque pues así nos lo indican las normas APA. Lista de referencias donde se incluye en forma de lista y en orden alfabético las citas, primero que todo, citas utilizadas en el desarrollo de los contenidos y también las referencias bibliográficas que se tengan o que se hayan utilizado para el desarrollo de estos contenidos. Son válidas las referencias bibliográficas que entrega el facilitador en el seminario, que el facilitador está en la obligación de entregarles una buena cantidad de referencias bibliográficas que cimenten y fortalezcan todos los temas que le está entregando. Y adicional a eso, ustedes también pueden entonces encontrar algunas otras referencias bibliográficas que pueden incluir. Y aquí el formato nos entrega unos ejemplos de cómo se puede hacer esa lista de referencias. Aquí están subrayados. Ejemplos de cómo
hacer lista de referencias o lista bibliográfica de un libro en versión electrónica, del capítulo de un libro. Si tomé información de un artículo científico o académico, ahí también lo puedo hacer. Si tomé información de un reporte de un organismo, de un ente gubernamental, del Legiscomes, de la DIAN, del DANE, de la Superintendencia de Industria y Comercio, ahí aplica esto. Ahí nos damos varios ejemplos. Esto también lo vamos a trabajar más adelante, como nos hacía la observación Marta. Vamos a trabajar más adelante un poco esta información, desarrollarla más a fondo para que cada uno de ustedes pues tenga estas herramientas más claras de cómo hacer esta presentación. Miren, hasta ahí, en ese punto 1, es lo que ustedes tienen que entregar o tendrían que entregar si optaran por el seminario y estuvieran desarrollando el informe. Todo el punto 1. Título, autor, resumen, palabras claves, introducción, contenidos, conclusiones y referencias. Pare de contar. Vamos a hablar del formato de ese informe. Formato, entonces, está ligado a lo que son las normas APA. Tamaño de papel, carta, ahí nos dice el tamaño de papel. En sus herramientas de texto está todo esto ya establecido. Tipo de letra Times a 12 puntos. Interlineado de 1.5. Ojo con este paréntesis, incluso entre los títulos y el texto, es decir, que no haya un doble espacio, de pronto como lo acostumbran a manejar algunos. En este formato se pide interlineado de 1.5 para todo el documento, incluso entre títulos y texto. Las márgenes del documento de 2.5 en todos los bordes. La numeración de la página nos la pide en números arábigos y de manera secuencial en la parte inferior derecha. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Esto hace parte de la revisión metodológica o la revisión de estilo. El informe se puede escribir en español o en inglés de manera formal. En apropiada prosa, es decir, seguido, científico y académico o académico. Si ustedes lo presentan en español, perfecto. Si lo presentan en inglés, perfecto. No hay ningún problema en esa parte. El manuscrito debe ir desglosado en secciones y subsecciones si fuese necesario, solo si fuese necesario. Generalmente no se presenta de esta forma. Lo que se hace es presentar de corrido, como lo veían ahí, por eso les hacía énfasis en que terminamos resumen y nos pasamos de una vez a introducción, ahí, seguido, sin problema. Luego los contenidos. Si podemos identificar de alguna forma, por ejemplo, los contenidos, que fueron algunas de las dudas que se presentaron al momento de ir presentando los informes en el seminario anterior. Ah, profe, entonces coloco ahí como título contenidos, resultados y discusiones. Digamos que por presentación, no, muchachos. En la parte ya, después de la introducción, cuando voy a comenzar a hacer todo el derrotero de los contenidos, pues generalmente lo que usamos ahí es un subtítulo que esté relacionado con lo que yo voy a desarrollar, ¿sí? No tengo que estar colocando contenidos, resultados, discusiones, contenidos, resultados, discusiones para cada uno de los temas que yo voy a tratar, ¿no? Al momento de yo hacer toda la argumentación y el desarrollo del texto, yo tengo que, como lector, como autor primero, ir entregándole al lector cuáles son los contenidos que estoy trabajando, qué resultados encontré y cuáles son las posibles discusiones que puedo generar si las genero. Si no, pues si no tengo discusiones sobre ese tema, solamente estoy planteando un contenido y los resultados del mismo. Y el lector, al momento de tener el documento ya en su poder y estarlo leyendo, pues debe identificar también esas partes. Entonces, generalmente no es necesario trabajar un tema de secciones y subsecciones. Con el tema de los títulos y subtítulos es suficiente y trabajarlo de forma corrida. Se debe redactar en tercera persona. Aquí vuelven y nos lo recalcan. Redactar en tercera persona. Se deben revisar como mínimo 10 referencias bibliográficas para un total de 10 citas a lo largo del documento.
debemos hacer entonces, ya nos está diciendo acá, que en esa lista de referencias, por lo menos, debo tener 10 referencias bibliográficas. ¿Sí? Que pueden estar directamente relacionadas con 10 citas que yo haga en todo el documento. Cité a varios autores, cité varios libros, cité varias páginas web de entidades gubernamentales. Allí, en esa lista de referencias, deben estar incluidas y deben ser como mínimo 10 referencias. La extensión, el informe, 10 páginas o 10.000 palabras. Lo que ocurra primero. Si usted llegó a 10.000 palabras en 8 páginas, coronó. Pero es un poco difícil llegar a esa cantidad de palabras en solo 8 o 7 páginas. Pero esas son las condiciones. Extensión, 10 páginas o 10.000 palabras. Profe, que me quedaron 11. Tranquilo, eso es válido. Profe, que me quedaron 12. Lo valemos, no hay problema. Profe, me salieron 20. Ojo, le están pidiendo 10. Profe, me salieron 6. Ojo, le están pidiendo 10. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Ese 10 es como un promedio. Si entregamos 11, 12, está válido. Ya si entregamos más, ya se considera que ya el informe puede, si es muy bueno, estar siendo catalogado ya para otro tipo de documento como artículo, por ejemplo. Pero tiene que tener otras condiciones. Entonces, por eso se maneja ese promedio de 10 páginas o 10.000 palabras. Para el tema de referencias, que es ese punto, digamos, un poco complejo que se trabajó en los informes y que nos hacía la referencia Martica de hacer un muy buen trabajo en esa parte. Este tema lo vamos a desarrollar más adelante en nuestras sesiones para que se ligue muy bien a lo que nos pide la norma ZAPA. Tenemos una explicación un poco más clara, más concreta de lo que son estas referencias, que luego las trabajaremos puntualmente. Tenemos un penúltimo punto acá. El rastreo de los referentes bibliográficos se debe realizar en bases indexadas o académicas. Este tema es muy importante, muchachos. Cuando utilicemos una referencia, cuando citemos un autor, cuando citemos una página y demás, verifiquemos la fuente de donde estamos tomando esto. No hablo de la fuente como el tipo de letra, sino la fuente, el origen de donde está saliendo el dato. ¿Por qué? Porque somos muy dados a buscar mucha información en la web, me incluyo porque ahí encontramos muchísima información, pero a veces no verificamos de dónde está saliendo la información. Entonces entramos a una página, un blog de logística, que pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos. Entramos a un blog de logística y encontramos sobre una definición muy bonita o un argumento muy bonito sobre una condición logística puntual, el tema de distribución, redes de distribución a nivel mundial, en fin, y tomamos ahí entonces ese concepto y lo mandamos ahí al trabajo. Y citamos la página. Blog de la logística.it. ¿Y cuál es la base indexada o académica de esta fuente? ¿Sí? No podemos hacer un rastreo más allá de lo que nos está entregando ese blog. Puede que ese blog haya cogido y fusilado cantidad de textos, copie y pegue y haya montado el blog y no tenga ni siquiera una referencia de lo que está entregando, que muchos los encontramos ahí. Hay otras páginas que son muy, muy organizadas y por cada argumento que están entregando están citando de dónde lo sacaron, qué autor, qué libro. Son muy organizadas, pero hay otras que no. Hay otras que no, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De dónde se toman las referencias bibliográficas o las citas como tal trabajadas en el informe? Por eso ahí se recomienda trabajar mucho con la bibliografía que recomienda el facilitador y o con las bases de datos que pueda entregar la universidad en su momento. Y el envío del informe, pues ya en su momento cuando así se establezca y se tengan fechas y demás, se realiza el correo de registro de la universidad.
Ya eso pues en su momento se establecerá de correcta forma, con fechas y demás. Un último apoyo es cómo presentar y en qué formatos presentar las tablas, figuras y gráficos. Entonces aquí nos dan las recomendaciones para las tablas. Miren, por ejemplo, voy a bajar esta aquí para que la vean mejor. Acá. Miren la tabla como se debe nombrar, una tabla, así, de esta forma, en cursiva, times 12. Aquí coloco la tabla que haya desarrollado y la fuente. Siempre debo incluir la fuente de la tabla, o también podemos hacerlo con los gráficos, figuras o gráficos, de la misma forma. El título, cómo la nombro, el gráfico correspondiente y la fuente. ¿De dónde está saliendo ese gráfico? Tomado de internet, tomado de tal página, tomado de tal libro, tomado de tal autor o elaborado de forma autónoma. Esa es la forma de nombrarlos. Y aquí en esta tabla, adicional de que es un ejemplo de cómo nombrarla y de su fuente, nos está entregando la información a considerar para las fuentes y tamaños de los títulos, de los nombres de los autores, de la identificación de los autores. Miren, nos dice, si es un título, que quede de esta forma, en Times New Roman, en negrito o en negrilla, centrado y tamaño 12. El nombre de los autores, igual. Times 11, miren, Times 11. La información de los autores, Times 10. Los subtítulos en Times, en negrilla, en cursiva y 12. Y así sucesivamente. Me dice qué condición, si es un título, si es una fuente, si es una gráfica, si es una tabla, el tipo de letra y el tamaño que puedo utilizar. Esto es lo que es el informe como tal, las características del informe, cómo lo debo trabajar, cómo lo debo presentar, y que, como ya escucharon algunos de los comentarios, observaciones de los compañeros que ya hicieron la presentación, pues consideran de que de pronto es una presentación o una opción de grado un poco más flexible, no tanto llamarlo sencillo, sino un poco más flexible a lo que es el proyecto de grado, ¿sí? Porque también tiene sus consideraciones, también tiene un integrable aquí que hay que considerar varias cosas, pero que de pronto hay una mayor flexibilidad para el tema de la entrega del trabajo, de los tiempos a trabajar, de los contenidos, obviamente, de que es un aprendizaje adicional, de que son contenidos muy enfocados o que profundizan bastante temas que ustedes ya vienen desarrollando. En fin, varias características importantes de lo que es el seminario de grado. ¿Dudas, preguntas o inquietudes en esta parte? No, profe, pues bien, lo que pasa es que una cosa es decirlo y leerlo y otra cosa es ir a la práctica ya. Igual yo creo que a veces uno siente unas cosas como más enredadas, pero ya cuando como que en el momento del hecho ya de pronto se van aclarando más fácil y ya de pronto ahí con la asesoría uno las va haciendo. Pero la verdad me parece que es más sencillo que un proyecto completo. Es correcto, Camilo. Como tú lo dices, puede que presentarlo o verlo de esta forma, para algunos digan, no, es que es mucho más sencillo. Para otros, uy, no, es que esto está muy enredado, un informe de este tipo. ¿Sí me entiendes? Pero lo que tú dices también es muy cierto. Solamente al momento de ir como haciendo el ejercicio, puede identificar uno qué tanta complejidad hay. Y esa es la idea de lo que vamos a trabajar en las próximas sesiones. Comenzar a hacer ejercicios que nos permitan ir identificando para cada uno de nosotros qué tan sencillo o qué tan complejo, dónde necesito mayor ayuda o asesoría, dónde necesito fortalecer de pronto un poco el tema de escritura, el tema de sintaxis, el tema de argumentación. Sí, ese tipo de herramientas son lo que vamos a poder encontrar de aquí en estas 12 sesiones que nos quedan, para que cuando ustedes lleguen ya al punto de que tengan que presentar su opción de grado, si es el seminario, ya estén con unas competencias
supremamente sólidas para que al momento de hacer esa síntesis sea un trabajo mucho más relajado, entre comillas. Eso es lo que intentaremos buscar, y de igual forma las herramientas que se están trabajando y que se tienen proyectadas para trabajar van a servir también para un posible proyecto de grado, porque en el proyecto de grado también tengo que hacer redacción, argumentación, entrega de informes y demás, avances, toda esta parte que en las herramientas que tenemos para enfocarlos a ustedes, pues ahí van a servirles toda esa parte. Por aquí John Bryan nos escribe, no pudiste presentar el ICFES. Bueno, ahí sí toca que lo valides nuevamente con la coordinación académica, porque ese es uno de los requisitos también para el tema de optar por el grado, John Bryan. Tienes que validarlo con la coordinación académica, a ver qué soluciones te pueden dar o qué recomendaciones te pueden dar con esa parte. Bueno, pues entonces puedo llamar y hablar allá a ver qué me pueden Sí. recomendar o qué puedo. Sí, claro que sí. Sí, te recomiendo que te hables directamente con el coordinador, con Amortegui, para que él te guíe un poco de qué puedes hacer. Bueno, pues muchas gracias. Me he preocupado Listo. por ese lado. Listo, yo no, nada, pues háblate allá con ellos a ver qué soluciones te pueden dar. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Con este panorama, no sé, los compañeros que están pendientes entonces por la opción de grado, ¿qué verían en este momento? Así, digamos que en frío, que cuál sería la opción como por la que se estarían decantando para lo que es el tema del de grado. Pues yo me iría por el seminario, claro. Pero pues Ok. también hay que mirar cómo se pueda pagar y todo, porque yo ya debo del semestre y pues, no sé, es como tan complicado, bro. Sí, sí, no, Por parte del entendemos esa parte, sí, sí, entendemos esa parte. Y por eso les decía ahora que pues ya en su momento la universidad entregará como toda esa información, que muy seguramente también, como les digo, habrá algún grado de flexibilidad para el tema de pagos y esto. Los demás que de pronto están pendientes ahí, ¿cómo la vieron o cómo ven el tema de contextualización de estas dos opciones? No, pero lo que yo le decía ahorita, por mi parte, es esa, o sea, no tengo otra, porque es que Ok. yo, la verdad, no con trabajo, universidad, familia, es imposible uno meterse ya como en algo pesado, un trabajo bien largo de grado o algo así, no es imposible. Sí, sí. Sí, hay muchos factores que influyen ahí, Camilo, y eso es completamente entendible. Sí, entonces me parece muy cómoda y es un conocimiento adicional, que eso también hay que tener en cuenta. Es correcto. Muy bien. Gracias, Camilo. Pero es como pues más corto, pues es seminario, pero igual también toca meterle, yo creo que o sea, ser muy expertos a la hora pues de redactar todo el documento que usted nos dice que debemos de redactar. Entonces me toca pues como poner demasiado cuidado y estar muy atentos en las clases para poder pues, lograr un documento bien estructurado. Es correcto, John. Esa observación pues nos la daba Martica también y les daba como esa recomendación de que tomar muy buenos apuntes, muchos apuntes y obviamente pues como te digo, ya la ventaja que tendrían las personas que no han tomado el seminario o que no han hecho el proyecto es que en estos espacios que nosotros vamos a tener de aquí en adelante pues vamos a poder trabajar muchas herramientas para comenzar a tener más bases sólidas para poder desarrollar esos documentos. Profe, yo tengo una pregunta. Juan David, cuéntame. Pues a la hora de uno presentar el informe, pues yo también me inclinaría por el seminario. Sí. Pues la verdad me interesa y creo que no digo que sea más fácil, pero se me facilita más inclinarme por ese lado. A la hora de uno presentar el informe, uno debe esperar pues como una nota o
o que lo califiquen, o cómo es la temática ahí para uno ver si pasa o no pasa pues el informe. Bien, Juan, muy buena esa pregunta. En ese orden de ideas, cuando ustedes presentan el informe, que obviamente tienen un tiempo establecido, cuando al momento de presentarlo, inmediatamente el informe entra a las dos revisiones, tanto a la revisión metodológica como a la revisión temática. Quien realiza la revisión temática es el mismo facilitador, quien haya expuesto el seminario. Y quien realiza la revisión metodológica, en el caso anterior, fue la coordinación académica, el profesor Amortegui. Y reciben ustedes la retroalimentación de cada una de las revisiones. Desde la parte metodológica, entonces reciben las observaciones en primera instancia, si hay que hacer cambios y demás. Luego ustedes hacen los cambios, las modificaciones, las verificaciones y vuelven y envían ese documento para la segunda revisión metodológica. Y ya si todo está ok, el revisor metodológico lo que hace es enviarles a ustedes la información de que queda aprobado desde el punto de vista metodológico. Ese mismo ejercicio lo hace el revisor temático. Revisa toda la temática, de pronto hará también algunas otras observaciones, lo devuelve solicitando las correcciones o verificaciones de esas observaciones, recibe el documento verificado y luego entrega ya el aprobado final. Cuando ustedes como grupo o el estudiante que haya presentado el informe, si lo hizo de forma individual, recibe los dos aprobados, se entiende entonces que ya ese informe quedó ok para la universidad y ya posterior a eso lo que va a recibir el estudiante o el grupo de estudiantes es la certificación del seminario, que ya esa certificación lo que hace es ratificar que el estudiante o grupo de estudiantes ha aprobado esa opción de grado. ¿Te queda claro ahí, Juan? ¿Y a los demás compañeros también? Listo, profe, entendido, claro. Perfecto. Listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud? Profe, otra cosa, la temática del seminario, ¿esa propuesta es la universidad o la escoge como por votación de los que se van a inscribir en ese seminario? ¿O cómo sería también ese tema? No, el seminario, la temática como tal, en el caso de logística, de gestión logística, obviamente la temática que se presente debe de estar o estará enfocada directamente a lo que es logística. En la opción del semestre anterior, la universidad hizo la propuesta de varios temas y solicitó las propuestas a diferentes facilitadores. Cada uno de los facilitadores entregó sus propuestas y pues la propuesta, digamos que mejor enfocada, es la que se presenta como tema de seminario. En el caso del semestre anterior fue Logística 4.0. Ah, ok, profe, gracias. Listo, Juan. Más inquietudes, muchachos. Preguntas, dudas. Bueno, entonces, el día de hoy vimos y evaluamos todos o las dos posibles opciones que tenemos de grado y ya quedará a consideración de cada uno de ustedes pues ir eligiendo esta parte. Hasta donde nos da el pequeño sondeo que estamos haciendo, estaríamos hablando de que casi todos están enfocados en lo que es seminario de grado, por lo menos los compañeros que aún faltan por esa opción. Así las cosas y de igual forma pues ya se tienen varias herramientas identificadas para comenzar a entregarles a ustedes. Entonces, en este punto y con el ánimo de ir finalizando nuestra sesión del día de hoy, que como tenemos establecido es de forma corrida y terminando unos minutos antes para que ya ustedes se puedan ir a descansar y también su tutor, vamos entonces a
tener la siguiente consideración para la próxima sesión. De igual forma, pues se los voy a dejar aquí establecido ahora en el área de actividades. Ustedes saben que yo ahora les informo esta parte, aquí en el área de actividades, pero si ven aquí en el área de recursos, tienen dos links que les estoy dejando. Yo creo que ustedes ya los conocen, ya los deben de haber trabajado, perdón, ya los deben de haber trabajado, los deben de haber indagado en algún momento de sus semestres anteriores o incluso de este semestre. Portal web de revista de logística y portal web de zona logística. En estos dos portales, muchachos, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de artículos enfocados en logística. Cualquier cantidad pueden encontrar en estos dos portales. Si utilizan otro, para lo que les voy a pedir, es completamente viable, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Para la próxima sesión, cada uno de ustedes, de forma individual, cada uno de ustedes, con la ayuda de estos portales, o si tienen algún otro, no hay ningún problema, yo les dejo estos dos como referencia, tendrán un artículo definido que en la próxima sesión y a través del chat me podrán regalar los links, no hay ningún problema, o a través del grupo de WhatsApp, cada uno de ustedes escribirá el link de ese artículo para yo luego hacer las verificaciones. Pero cada uno de ustedes va a identificar y elegir un artículo, cualquier tema logístico, no hay problema con eso. Cualquiera que ustedes elijan, de inventarios, de transporte, centros de distribución, almacenamiento e innovación, logística actual, logística de hace 100 años, temas portuarios, temas aduaneros, lo que quieran de logística, no hay ningún problema. Pero cada uno de ustedes, de forma individual, va a escoger uno de ellos. Pueden ir leyéndolo durante la semana. Obviamente, si lo van a escoger es porque lo van a leer o lo leyeron y les pareció interesante. Cada uno de ustedes lo va a tener ahí identificado y en la sesión me regalarán el link o a través del grupo de WhatsApp, como lo quieran. Y en la próxima sesión vamos a comenzar a desarrollar un ensayo argumentativo de ese artículo. Un ensayo argumentativo de ese artículo. Eso lo vamos a comenzar a desarrollar en clase, no se preocupen. No se me van a estresar todavía con el inicio de ese ensayo, porque el ensayo argumentativo tiene unas consideraciones importantes. Lo que sí es muy necesario que ustedes hagan es que identifiquen, escojan y evalúen cuál va a ser ese artículo que van a comenzar a trabajar. Y en clase vamos a comenzar entonces a entregar todas las consideraciones de cómo deben desarrollar y cómo van desarrollando ese ensayo argumentativo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Cómo así? Usted nos dice que no se estresen todavía, o sea, más adelante sí. Más adelante se estresan todo lo que quieran, ahora no. Listo, profe. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Juan David nos dice que ok, Daurien, listo. Bueno, profe, muchachos. listo. Listo, Juan David, listo, Julio César. Bueno, muchachos, entonces espero que para todos quede muy claro y de igual forma, como les decía hace un rato, lo voy a dejar ahí establecido en las actividades para que ustedes los puedan ver. Se los informo por el correo, todos los canales de comunicación. Pero, por favor, muchachos, hagan ese ejercicio de buscar ese artículo en estos portales que les estoy regalando o en algún otro que tengan, no hay ningún problema, y tenerlo listo y definido para la próxima sesión, que vamos a comenzar a hacer un trabajo bien interesante con el tema del ensayo. Listo, muchachos, yo creo que podemos dar por finalizado el día de hoy nuestra sesión. Espero que los temas hayan servido bastante, al menos para los compañeros que tienen pendiente la opción de grado.
Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Síganse cuidando bastante. Y nada, nos vemos entonces en 8 días. Disculpen el tema de lo de la grabación. La verdad, qué pena, se me pasó por alto iniciar la grabación al inicio de nuestra sesión. Y gracias al compañero Camilo por haberme hecho la observación. Que estén muy bien, muchachos. Listo, profe. Gracias a usted, compañeros. Feliz Profe, noche muchas para todos. gracias. Teacher, ¿lo ve? Señor. Sí, señor. ¿Cuál es la otra